Bueno, esta es la clase número 1 del curso comunitario en Fundamentos de Computación y Desarrollo de Software. Los temas a tratar hoy de esta clase. Bueno, la primera parte de la clase la llevaremos a cabo hoy. La segunda parte de la clase se llevará a cabo el viernes dentro de 8 días, cuando es la socialización de esta clase. Entonces, la primera parte de la clase que veremos hoy maneja los principios básicos de la computación, las actividades complementarias de investigación, es como aclararles qué temas deben investigar cada uno, y hablaremos sobre los videos complementarios a la clase que voy a compartir por un grupo individual, un grupo aparte que vamos a crear solamente para este curso comunitario. ¿Listo? Entonces, empecemos. Se comió una letra. Los principios básicos de la computación, la primera parte. Cuando tenemos que hablar de computación, tenemos que entender qué es la abstracción. Dentro de la computación, todo se maneja a través de datos, y esos datos, de una u otra forma, son esas abstracciones que hay del mundo real. Entonces, ¿qué es una abstracción? Una abstracción es una separación a través de una conceptualización de un elemento en el que se representan sus propiedades o su esencia. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, a través de una abstracción, determinar que una mesa tiene patas, ¿cierto? Que normalmente tiene 4 patas, o puede ser de 6, o tiene unas características especiales que hacen que nosotros reconozcamos la esencia, pues, de un elemento. Entonces, una de las primeras partes que tenemos que reconocer, pues, dentro de todo esto es como el propósito de esta clase, es entender cómo se representan los datos, qué es y cómo funciona un bit, qué es un byte y cómo funciona, una explicación de cómo funciona el procesador y sus partes, los tipos de memoria caché, RAM y persistentes, la dinámica entre el procesador y las memorias. Entonces, como esta es una clase comunitaria, nosotros tenemos que seguir unas pedagogías. Dentro de estas pedagogías, lo vamos a explicar al final de la clase. Yo tengo que permitir a ustedes interactuar y también ser partidarios, pues, del proceso de una u otra forma. Yo utilizo una técnica básica que es la síntesis y el resumen. Lo que voy a exponer es una introducción a los temas, y ya cada persona de forma autodidacta tiene que ir complementando. Entonces empecemos. ¿Qué es un dato? Un dato es un fragmento de información. Esto es demasiado importante. Listo, los datos representan esa abstracción en términos computacionales de la vida real, ¿cierto? Entonces son formas simbólicas, y, por ejemplo, un número es una forma simbólica de una cantidad. Listo, un grupo de letras es una forma abstracta de representar un sonido, ¿cierto? Y el sonido representa una idea. Entonces, es un conjunto de elementos que van a ir representando a través de diferentes capas. ¿Listo? Entonces, básicamente sí es eso. Representa las cualidades o atributos o características de una entidad, evento o cosa. Se puede hacer de forma cualitativa y cuantitativa. Cualitativa son las características, por ejemplo, el color. El color es azul, es verde. Nosotros, cuando resolvamos problemas, vamos a tener mucho eso en cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, una variable puede ser el color de un logotipo, y que la persona pueda entrar a un color diferente al mover de pronto una pestaña, y eso haga que cambie, por ejemplo, el color del logotipo de nuestra página, o el color de la página incluso. Entonces, en ese estado sería cualitativa, pues se refiere a la cualidad, pero en términos internos
se representa con números o cantidades numéricas, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que empezar a relacionar todo esto. ¿Cómo lo vemos nosotros al nivel nuestro, mental nuestro, y cómo ese dato lo vamos a transformar en una instrucción que pueda entender un computador? Entonces, como algo a nivel cualitativo nuestro, en nuestra mente es cualitativo, se vuelve cuantitativo en términos computacionales. En el fondo, pues sí, son valores y referencias, y en la computación el nivel de abstracción más grande, la capa inferior más grande que hay, son los bits y los bytes. Entonces, toda esa información, al fin y al cabo, se transforma en bits y bytes. Entonces, empecemos como el elemento, el átomo de los datos dentro del mundo computacional, y es el bit. Actualmente, los computadores son digitales. Digitales quiere decir que procesan este tipo de bits y que procesan información binaria, o sea que todo se hace a través de unos y ceros. Entonces, el conjunto de unos y ceros empieza a través de diferentes capas a ir representando cosas, y a su vez ese conjunto de cosas agrupadas empiezan a representar otras cosas. ¿Listo? Entonces tenemos que entender las capas, porque más adelante vamos a ver los niveles de esas capas, que es el lenguaje de máquina, el lenguaje ensamblador, el lenguaje de primer nivel, intermedios y de alto nivel, para entender muy estructuradamente cómo es todo el proceso. ¿Listo? Entonces ya sabemos que el bit es la estructura fundamental, es como el átomo de la información en términos computacionales, y está representado ante solo o un 1 o un 0. Tiene esas dos opciones. El 1 representa el impulso eléctrico dentro del transistor, y el 0 es esa ausencia. Entonces es como decir, pues ese impulso y esa ausencia de datos es el nivel de abstracción más alto que podemos llegar a tener en términos de información, y con todo ello se construye lo que nosotros vemos tanto en una pantalla, cómo se lee un teclado, cómo se transmiten las instrucciones a través de los periféricos o afuera de ellos. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, el bit. Entonces, más allá viene el byte, que es esta construcción, lo que nosotros hablábamos. Yo pensé correcto que era importante que, para que ustedes no lo olvidaran, esta disposición de cómo funcionan los bytes fuera investigada por la comunidad. Listo. Entonces, un byte es un empaquetamiento o un conjunto de 8 bits. Cada uno de estos es un bit, ¿cierto? Y 8 de estos corresponden a un byte. Entonces, a través de los bytes, ellos se manejan en grupos de 8 bits. Se hacen todas las operaciones matemáticas, y a partir de ahí se hacen todos los cálculos. Entonces, parte pues del trabajo de pues la metodología pedagógica participativa es que ustedes investiguen este fragmento y lo podamos exponer en la socialización dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña entrada a cómo es como la relación entre el procesador, la RAM y el almacenamiento. Más adelante vamos a ver qué es el procesador, qué es la memoria caché, qué es la memoria RAM y el almacenamiento persistente. Por hoy solamente vamos a trabajar el procesador, la memoria caché, y la RAM queda para ser investigada. ¿Listo? Entonces, básicamente, nosotros tenemos un procesador que es el cerebro, pues, de nuestro computador, y él tiene unos componentes que ya pronto miraremos, y dentro de ese procesador hay una memoria L1, L2, L3, y nosotros tenemos que llegar a entender esta dinámica para ser buenos programadores. ¿Listo? Cómo cada lenguaje de programación lo maneja de forma diferente.
Entonces, si usted quiere dominar un lenguaje de programación, usted tiene que entender la relación existente entre lo que se está haciendo en código, ¿sí? Y los procesos computacionales. ¿Listo? La relación entre estos procesos computacionales. Entonces, más adelante volvemos a esta gráfica y vamos a irla explicando. ¿Listo? Entonces, el procesador, lo que dijimos ahorita, es como la unidad de procesamiento principal del hardware, es el cerebro del computador. Eh, Está compuesto como los átomos del computador serían los transistores, y está compuesto por millones de pequeños transistores. Incluso cada vez se hacen más pequeños y se habla de nanómetros. En este momento van como en 7, después 5, 3, medio nanómetro. Eso es increíble lo que ellas se están manipulando es a nivel atómico, o sea, transistores a nivel atómico. Entonces, el procesador también contiene una memoria que se llama memoria caché. Esa memoria caché sirve de registro para los datos o las instrucciones que tiene que procesar el procesador. Tiene una unidad lógico-aritmética. En esta unidad se hacen los cálculos de todos esos datos que están almacenados en la caché, en la RAM, en las instrucciones. O sea, pues se hacen como todos los procesos matemáticos y lógicos. La unidad de control. Estos controladores se encargan, o sea, prácticamente de orquestar, de coordinar todo lo que sucede dentro del procesador. Más adelante veremos qué son las tareas, las instrucciones, los datos, ¿cierto? En el contexto del procesador. También posee un reloj interno, y ese reloj interno es el que determina la velocidad de los procesos que se realizan dentro del procesador. Bueno, entonces definamos qué son las instrucciones, qué son las tareas y los datos en el ciclo de trabajo del procesador. Las instrucciones son las operaciones más básicas que hace el procesador con esos bytes, ¿cierto? Entonces, principalmente son datos, son cálculos, ¿sí? Que se realizan con los datos. También hay instrucciones lógicas, que eso es parte de la investigación. Yo les voy a dar unos videos donde explican todas las compuertas lógicas y cómo funcionan. Es un tema bastante complejo. Como este es un curso comunitario, nosotros pretendemos motivar también la autodidaxis. Entonces, es importante profundizar en cómo funciona eso. A término informativo, usted como programador tiene que entender cómo funcionan las puertas lógicas. No, usted no puede ser programador, un buen programador, sin entender eso. ¿Listo? Entonces se hacen cálculos y se hacen también procesos lógicos. Es importante tenerlo en cuenta, no solo cálculos. ¿Listo? Los datos son la información que se debe procesar. ¿Listo? En el contexto del procesador. Esta información puede ser preprocesada, ¿sí? O puede venir directamente del usuario, del cliente o del software, ¿cierto? No necesariamente viene almacenada en procesos anteriores. ¿Qué es una tarea? Entonces, ya tenemos que hacer unas instrucciones. Las tareas es la agrupación de muchas instrucciones, pueden ser millones de instrucciones, ¿cierto? Entonces, el propósito de esas tareas es realizar un trabajo específico, ya sea una petición directamente del sistema operativo, de un software, de procesamiento incluso de video, ¿cierto? Porque los procesadores incluso muchas veces toca procesar el video cuando no hay buenas tarjetas de video. Bueno, tipos de memorias que nosotros tenemos que conocer, ¿cierto? Tenemos la memoria caché en el procesador. La caché en el procesador es diferente a la caché en cualquier periférico. La RAM. En RAM existen demasiadas cantidades de memoria RAM. Entonces, estos son algunos de los tipos de RAM que existen. La persistente es la memoria de disco duro o dispositivos de almacenamiento, Blu-ray, CD, DVD. O sea,
La memoria caché, es una memoria eh, que no es persistente, o sea que no permanece. Tan pronto se apaga el computador se puede borrar. Y lo mismo pasa con la RAM. La persistente permanece a pesar de que no haya impulsos eléctricos y no tiene que ser, digámoslo así, regrabada constantemente, a diferencia de la memoria RAM y la memoria caché. Entonces, que la memoria caché es una memoria de tipo static RAM, ¿sí? Es una memoria increíblemente rápida. Eh, eh, la podemos encontrar en muchos periféricos, en el disco duro. Hay memoria, por ejemplo, de servidores que se utiliza, la memoria caché web se utiliza para almacenar páginas web para no tener que ser reprocesadas dentro del servidor. Memorias de pista, eso es para inteligencia artificial y otros supercomputadoras, pues. La memoria caché lo que busca es evitar que se tengan que recalcular procesos dentro del procesador. Entonces él los almacena, digámoslo ahí, porque sabe que más adelante lo va a necesitar, por ejemplo, un cálculo matemático o cierto tipo de procesos que son recurrentes, o sea, que vuelven y aparecen muchas veces, ¿ya? Eh, Incluso la memoria caché sirve para almacenar datos e instrucciones, ¿sí? De tareas específicas. Es extremadamente rápida y más costosa que todos los tipos de memoria, ¿listo? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso le ponen tan poquita memoria a los procesadores. Aunque, por ejemplo, en este caso AMD hizo algo muy inteligente y es que aumentó la memoria L3 de caché y creó una optimización en video impresionante que funciona mejor que cualquier procesador, mucho más rápido de Intel y con más núcleos, pero la memoria caché redujo la cantidad de peticiones de procesos dentro del procesador porque simplemente esos procesos no se recalculaban. Entonces iban a la caché y simplemente se utilizaban, se reutilizaban. ¿Listo? ¿Cuáles son las funciones de la memoria caché en el procesador? Entonces mejora el rendimiento del sistema eh, y pues las tareas a realizar. Evita que los procesos se vuelvan a recalcular, lo que estábamos hablando. Lleva un orden de las tareas a realizar o de las instrucciones. Tiene como un orden para las instrucciones dentro del computador. También almacena las instrucciones de forma secuencial. Listo. Todas las instrucciones tienen que tener una secuencia, como una fila, digámoslo así, ¿cierto? Y esa fila, o sea, hay un tipo de memoria que tiene un método de almacenamiento especial, por ejemplo, la memoria caché lo tiene, y ese método de almacenamiento especial, más adelante lo vemos también en la RAM, permite que sea en fila, ¿cierto? Que exista esa fila, se llama así, fila. Entonces, el primero que entra es el primero que sale siempre. Hay otro tipo de almacenamiento que se llaman, pues, pues hay muchos tipos de almacenamiento. ¿Cómo se dice en español? O sea, el opuesto. El opuesto sería que el primero en ingresar sería el último en salir y el último en ingresar sería el primero en salir. ¿Qué más hace? Evita que el procesador tenga que acceder a la memoria RAM en ciertos casos. Hay todos los procesos de memoria, eso es más avanzado cuando veamos todo lo de la memoria RAM. Tiene una referencia los datos grandes, sobre todo, tienen referencias a la memoria RAM, a direcciones en la memoria RAM. La memoria RAM dispone como de unos estacionamientos hagamos de cuenta que son direcciones de hogares o casas, ¿cierto? Entonces, para el procesador poder reacceder a un dato específico, a un grupo de datos, él tiene que conocer la dirección donde se encuentra ese dato en la memoria RAM. Entonces, la memoria caché, en algunos casos, pues sí, en muchos casos funciona para almacenar la dirección de,
de dónde se encuentra ese dato en memoria. Lo que sucede es que algunas estructuras de datos no solamente utilizan la memoria RAM para la memoria caché para almacenar esas referencias de memoria, sino de direcciones de memoria, sino que también utilizan la misma RAM cuando son datos muy grandes. Listo, como listas, colecciones y cosas por el estilo. Entonces, más adelante, por ejemplo, en Python nos toca analizar cada uno de los tipos de estructuras de datos y cómo se relacionan con la memoria caché y la memoria RAM, y eso es un tema bastante interesante. Yo por ahí tengo algo como para poderles explicar más adelante. Bueno, la memoria caché L1 del procesador. Ese tipo de memoria es la más rápida de todos, o sea, y es la que está más cerquita del procesador. También es la más costosa. Está enfocada principalmente en las tareas más recurrentes del procesador y que son peticiones urgentes. También almacena datos, sobre todo datos, pues datos muy pequeños, digámoslo así, ¿cierto? Que no contienen demasiado tamaño. Tiene una capacidad de conectarse pues como a gran velocidad al procesador y está muy próxima a los núcleos del procesador. Almacena la mayoría de los datos que va a utilizar el procesador y es la más cercana de los núcleos del procesador. Listo. La memoria caché L2 es más grande que la L1 y está como entre la mitad de la L1 y la L3, ¿cierto? No es tan rápida como la L1, pero es más rápida que la L3. No es tan grande, igualmente como la L3, pero es más grande que la L1. Es como una versión equilibrada, ¿listo? Sirve de reemplazo a la memoria L1 cuando ésta se llena. ¿Qué sucede? Que como esta es un poco más barata que la L1, pero más cara que la L3, entonces puede ser más grande que la L1, pero no tan grande como la L3. Entonces, su cercanía a los núcleos es intermedia entre la memoria L1 y la L3, eso ya lo hablamos. Bueno, la memoria L3 del procesador. Entonces es muchísimo más grande y es más lenta que las dos anteriores. Este se me pasó, esto no va acá, eso me pasa por copiar y pegar. Sirve de reemplazo a la memoria L1 y L2 cuando se exceden la capacidad de estas dos memorias caché. Aquí sí es la más lejana, me escaché, qué pena con ustedes. Es la más lejana de las memorias internas. Listo. Sigue la memoria L4. Es la más lejana y la más lenta. La memoria 4 no siempre está dentro del procesador. Pues dentro del empaquetamiento interno del procesador, sino que sí está dentro del procesador, pero en una fase como externa de ese empaquetamiento donde está la disposición interna del procesador lógico matemático, pues los núcleos y esto. La memoria L4, no todos los procesadores traen este tipo de memoria, más que todo lo utilizan procesadores de alta gama, procesadores para grandes flujos de trabajo como los servidores, y también algunos procesadores que traen GPU integrada. ¿GPU qué es? Que es que el procesador trae como un procesador de video adicional que es solo encargado en tareas pues, de renderizado y cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces, el flujo de datos e instrucciones y pues tareas. Entonces, el procesador lo que hace siempre que tiene que hacer algo, tiene una instrucción o va a buscar una instrucción, porque tiene una secuencia dentro de una tarea. Esa tarea tiene, digámoslo así, una referencia a cierta instrucción o a cierto dato. La tarea es como un listado de instrucciones y datos, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, pasa del 1 al 2, él tiene que buscar esa referencia en memoria de esa instrucción y lo primero que hace es buscarla en la memoria 1. Si no está ahí, va a la 2
y si no está ahí va a la 3. En caso de que no se encuentre ninguno de estos, va a la memoria RAM, y si no está en la memoria RAM o la memoria RAM virtual, que a veces el disco duro funciona en memoria RAM virtual, le toca volver a reprocesar todo ese cálculo, digámoslo así, ¿cierto? Esa instrucción. Para, bueno, ahí viene algo importante, que es que en ese flujo de trabajo hay algo llamado latencia, y es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? La latencia define tiempos de procesos. Todo lo que nosotros vamos a hacer es generar instrucciones a través de código y enviar datos a través de código para que el procesador lo interprete. Entonces, tener claro qué es la latencia nos permite a nosotros entender cómo podemos utilizar mejores estructuras de datos para evitar latencias precisamente. ¿Listo? Entonces, como el procesador tiene que acceder a cada memoria, a cada nivel de caché, él necesita un tiempo determinado entre preguntar y que le respondan, digámoslo así, ¿cierto? Este tiempo es la latencia como tal. Entonces representa ese retardo que tiene que asumir el sistema hasta que el procesador encuentre lo que necesita para trabajar. Entonces él va a buscar a la memoria L1, L2, L3, memoria RAM, lo que sea, y si le toca el disco duro también. Y si no encuentra la información, entonces tiene una latencia muy grande, ¿cierto? La latencia también puede ser derivada de diseños o cuellos de botella. Por ejemplo, la L1 es muy pequeña, la L2 también, y la L3 es muy pequeña. Se almacena mucha más información en la memoria RAM, lo que hace que haya una mayor latencia en el flujo de trabajo o de resolución de instrucciones, y eso incrementa pues, increíblemente todos los procesos. Lo que decíamos ahorita, la memoria RAM posee la latencia más grande de todas. Es una memoria muy lejos del procesador y es mucho más lenta que la memoria caché. Bueno, entonces, antes de explicar como las actividades de investigación, quisiera explicar los métodos pedagógicos que yo quiero desarrollar en esta primera etapa. Entonces, los métodos pedagógicos para la clase comunitaria, porque es comunitaria y es entre todos, yo utilizo la metodología expositiva, o sea, estamos exponiendo a una comunidad. Deseo utilizar la metodología expositiva participativa a través de ustedes en los grupos, que alguien también participe y exponga y explique los temas. Quiero utilizar el método de la investigación, que cada uno de ustedes investigue. ¿Por qué? Porque es importante la exposición expositiva participativa y la investigación. Porque lo que hablamos ayer, existe algo que se llama el síndrome de la ilusión del aprendizaje. El síndrome de la ilusión del aprendizaje es que como las clases últimamente son virtuales, la gente al ver un video considera de forma equivocada que por haberlo visto aprendió, ¿cierto? ¿Por qué? Porque existen referencias en su memoria a pedazos o fragmentos de esa información. Entonces, al tener esa visualización internamente, el cerebro considera que sabe del tema por algo que llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las mismas que se encargan de que nosotros seamos capaces de aprender repitiendo lo que vemos. Y eso viene desde los primates. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, a alguien martillando, nosotros sabemos cómo martillar porque es una tarea mecánica, ¿cierto? Es locomotriz. Pero en temas que tienen que ver con abstracciones del lenguaje, como lo que nosotros estamos viendo en este momento, que son conceptos, son abstracciones, ese tipo de aprendizaje no funciona. Porque no hay forma de generarlo en el sistema locomotor. Entonces, para eludir esa ilusión del aprendizaje, es importante que ustedes tengan la experiencia
de procesar el conocimiento. Y la experiencia de procesar el conocimiento solo se logra a través de que ustedes tengan que exponerlo, explicarlo o enseñarlo. Listo. Y también activarlo. Yo utilicé hoy la síntesis y el resumen. Yo no expliqué los temas completos, sino que es lo que yo les digo. Yo utilizo la síntesis y el resumen porque esto es una introducción, esto es como un brochazo, una brocha gorda, digámoslo así, a los temas que ustedes tienen que ir profundizando. Nosotros los viernes utilizamos el método de socialización, donde permitimos la interacción entre todos, que es parte de como esto participativo. No es tanto una exposición participativa, pero sí es parte de la pedagogía participativa, ¿listo? De interacción participativa. Preguntas, respuestas, debate, ¿listo? Esto de la socialización es parte, pues una parte importante del pensamiento, del aprendizaje basado en el pensamiento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque generamos preguntas, generamos ese debate, esa interacción y es importante. Otros métodos que utilizo, la inducción y la deducción. En otro momento les voy a dar una clase precisamente de esto. Se utiliza mucho en análisis y es de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Pero enseñar en esa disposición es muy importante también. ¿Qué vamos a hacer? La clase volteada, pues como al revés, digámoslo así, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes en próximos momentos van a dar la clase. Entonces la idea mía es que yo soy parte del aprendizaje y que ustedes también me tienen que enseñar o les tienen que enseñar a sus compañeros. Entonces eso hace parte como de la integración de la comunidad y de los temas que hablábamos ayer, de la capacidad de ser participativo en comunidad. También tiene que ver con los temas de las habilidades blandas, porque ustedes como programadores también tienen que llegar en algún momento a explicar lo que hicieron, ¿cierto? Ser participativos dentro de una comunidad. Ustedes, ser más introvertidos, pues no les sirve muchísimo, porque se buscan mucho esas habilidades blandas de ser capaces de conversar acerca de lo que van a trabajar o de lo que piensan acerca de algo, ¿listo? El aprendizaje cooperativo es lo que estamos desarrollando. Entre todos, la idea es que desarrollemos clase. Entonces ya vamos a ver los objetivos más adelante de lo que tienen que hacer. Y el pensamiento basado el aprendizaje basado en el pensamiento, que es que yo les enseño los temas, pero los pongo a pensar cómo es que funciona eso y hablamos y debatimos. Y es más que el conocimiento plano, es la capacidad de recontextualizar el conocimiento. Entonces, como los temas, por ejemplo, de entender muy bien cómo funcionan las memorias, cómo es la dinámica entre las memorias y el procesador y esto, y entenderlo en términos de Python, por ejemplo, en un lenguaje de programación, cómo es que Python hace para que vaya la instrucción a la memoria L1, L2 o caché en general, ¿cierto? Y cómo de ahí se comunica con la RAM y cómo sucede todo eso, listo. Entonces, tener un conocimiento profundo de eso permite ser muy buenos programadores más adelante. Bueno, los métodos pedagógicos que deseamos incorporar a futuro, que me encantaría, el design thinking, el aprendizaje basado en problemas, o sea, generar problemas y que ustedes los resuelvan, listo. La gamificación y el aprendizaje basado en proyectos, me gustaría crear proyectos. Estos dos van muy de la mano dentro de lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Gamificación, pues hay que darle medallita a cada uno y pues es más complejo, pero me encantaría crear una plataforma donde gamificáramos el aprendizaje comunitario, sería muy bacano. Entonces a futuro podemos crear eso como parte del aprendizaje basado en proyectos, que sea un proyecto nuestro de la comunidad y que gamifiquemos todo ese aprendizaje. ¿Listo? Las actividades de investigación. Entonces, ¿cómo quiero yo que ustedes participen? Yo voy a crear una diapositiva para que ustedes puedan entrar a ella y puedan construir algo por este estilo, ¿listo? Y la idea es que de aquí al viernes ustedes ya la hayan construido. ¿Qué tienen que resolver? La capacidad de comunicarse entre ustedes, tienen que ser capaces de resolver
la capacidad de trabajar en equipo, de autorregularse, de auto determinar sus tareas. O sea, aquí no va a haber un líder, aquí no va a haber alguien que les diga, usted tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque las estructuras jerárquicas tradicionales están basadas en el látigo, que es el castigo, y la recompensa, eh, que es como el dulcecito, digámoslo así. Es de una u otra forma el soborno, ¿cierto? Eh, lo que yo pretendo con esto es que nosotros utilicemos esos métodos pedagógicos para utilizar la mente superior. La mente superior, y lo que hablamos ayer de lo que es la anarquía, la autarquía, que es lo opuesto, el concepto opuesto, que es el autogobierno, es que ustedes tengan esa capacidad de tener esa autorregulación con personas que no conocen, de relacionarse, socializar, de cooperar, de trabajar en equipo y de llevar ese proyecto a feliz término. ¿Listo? Entonces les doy la libertad es algo que pesa mucho porque no se sabe llevar, siempre fuimos súbditos y siempre fuimos esclavos. Entonces tener la libertad es algo muy, muy duro y salirse del impulso y del instinto del mínimo posible esfuerzo. Eso es parte del sistema homeostático, ayer hablamos de ello, y es que naturalmente nosotros buscamos el esfuerzo mínimo. ¿Listo? Eh, Ustedes mirarán cómo se autogestionan y sacan esto adelante. Entonces los objetivos es ser capaz de traducir los números a bytes, cómo se representan bytes en el contexto de bytes, por ejemplo, 1.000.000, o cómo se representa 700.000, ¿cierto? Entonces, poder ustedes ser capaces de hacer eso es muy importante. ¿Por qué? Porque le va a enseñar, usted póngase el ejercicio, traducir 15 números y le ponen números aleatorios y al frente hace 8 casillas para definir eso a bytes. ¿Listo? ¿Cómo sería en bytes? Explicando cómo es que esto se representa. La idea es que ustedes expongan esto en el periodo de socialización dentro de 8 días y que no sea solamente yo el que hable. Luego, es importante ser capaz de explicar cómo suceden las operaciones matemáticas entre bytes. Listo. Esto es programación de alto nivel. Sin embargo, si la dominan, pues ya no les va a quedar muy difícil, pues lo que a otros programadores como que les parece imposible, muy difícil, que es manipulación de bytes. Esto es introducción a manipulación de bytes. ¿Listo? Es parte de todo lo que es computación. Si se los explico se les va a olvidar y nunca van a ser capaces, van a verlo, pero no van a dominar el tema. Tienen que ser capaces, estos son los objetivos, ser capaces de definir qué es la memoria RAM, cuáles son sus partes, cómo funciona y qué funciones tiene. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a definir cómo es que Python se relaciona con la memoria RAM, el procesador y la memoria caché, y cómo también con la memoria persistente. Entonces nosotros tenemos que entender cómo es que el lenguaje de programación, el intérprete, digámoslo así, que es el que lee el código que nosotros escribimos, no es el lenguaje en sí, sino el intérprete. Al leer ese lenguaje, ese código que nosotros tenemos, él va a generar una dinámica entre la RAM, el procesador y la caché. Bueno, exponer cuáles son las partes del hardware. Hay una página que yo utilizo para ver la dinámica entre la memoria RAM y la memoria caché, yo se los voy a dejar en el grupo, que se llama Python Tutor o Python o Tutor Python, una de dos. Y ahí les muestran todos directamente en la memoria, es muy bacano, muy bonito. Exponer cuáles son las partes del hardware, saber qué es un periférico, saber qué es un bus, saber qué es un controlador, pues lo básico, qué es un disco duro. O sea, eso es sencillo, pero ustedes tienen que saber eso. Bueno, esto es importante, esto es muy importante.
Muy importante porque ustedes van a programar en algún momento basados en esto. Explicar qué son los núcleos del procesador, el multihilo, la concurrencia y la asincronicidad. No necesitan explicarlo en términos de Python, necesitan explicarlo en términos de computacionales. La concurrencia y la asincronicidad tienen relación, pero no son exactamente lo mismo. Entonces es importante diferenciar estos dos conceptos. Si ustedes son capaces de diferenciar estos dos conceptos, maravilloso, genial, excelente, porque cuando les toque trabajar con eso no los van a confundir y van a saber cómo hacerlo. Listo. Python también tiene concurrencia y asincronicidad. Listo. Entonces, cuando les hablen de tipos de servidores, si son secuenciales o como tienen concurrencia, y ustedes pueden programar incluso para procesadores que tienen esto. Yo en estos días estaba hablando con alguien y me decía que él tenía que programar unas tareas de forma concurrente y hablamos sobre ese tema y yo manejé bien el tema porque conocía el tema y le expliqué, hay esto y esto, usted puede buscar estos temas y esto y pues al personaje le gustó eso. Esto ya lo vimos, listo. Esto es un regalito, se los dejo para que cuando vean lo de la memoria RAM, sepan cuáles son las partes de la memoria RAM. La memoria RAM se divide en heap y stack. La pila es la que tiene la metodología de almacenamiento tipo LIFO, que es fila. Bueno, el heap no tiene una forma diferente, pero yo quiero que ustedes estudien esto y ustedes lo expongan. Que no sea yo el que se los explique, yo ya lo puse, pero ojalá que ustedes los pongan, yo se los voy a compartir. Este pedacito se los voy a compartir, listo. Entonces yo ahorita les comparto esto. Bueno, vamos a dejar de grabar.